iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Tengan un buen día, queridos hermanos, amigos, oyentes de este su programa Palabras del Pastor, que se transmite por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, en el horario de 6:30 a 7 de la mañana. En este programa de hoy, al igual que en los días anteriores, venimos haciendo una lectura propositiva, práctica y con el deseo sincero y el intento de hacer unas propuestas prácticas para poner por obra todo lo que el Santo Padre nos enseñó durante su viaje apostólico. Palabras dirigidas a Colombia desde el ministerio de Pedro, que vino a animar nuestra fe, a afirmar nuestra fe, a confirmarla y a confirmar nuestra esperanza. Nuestra fe que se cimenta en la unión con Cristo, en estrechar mucho más nuestra unión con Cristo, nuestra fe cristiana, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con sus sacramentos, en la iglesia, para no ser católicos simplemente de nombre, o católicos fervorosos, pero poco instruidos, poco formados, poco capacitados para hacerle frente desde los valores de la fe a los múltiples retos que nuestra sociedad nos está planteando. Y fortalecernos en la esperanza, puesto que al igual que muchos otros colombianos que no profesan nuestra fe, nos encontramos derrotados, en muchos casos sin optimismo, sin muchas ilusiones, más bien como pesarosos de esta situación por la que atraviesa nuestro país desde hace muchos años y especialmente en los últimos decenios, en los últimos 50 años, cuando se ha arreciado esta dura guerra en la que muchos actores violentos han intervenido, desde el narcotráfico, las guerrillas, las delincuencias organizadas, las minerías ilegales, las bandas criminales, hasta la violencia callejera de nuestras ciudades, protagonizada por jovencitos desadaptados, pero que cada vez van siendo como muchos más, sin ningún control, actuando como con rabia contra la sociedad, con rabia contra la misma ciudad, contra las mismas estructuras, una rabia irracional porque parecería no tener ningún fundamento, pero que son como el subproducto de toda una situación de violencia. El católico se encuentra medio derrotado, casi falto de esperanza, como diciendo esto no va a tener fin, han pasado los años, yo no he sido capaz como católico ni de formar a mis hijos, ni de educarlos, han abandonado la iglesia, ¿qué ha pasado conmigo? Muchas situaciones en que necesitamos, y el Papa vino también a eso, a confirmarnos en la esperanza, a fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, para que se pueda fortalecer nuestra caridad. Esta caridad que va en un doble sentido, al interior de la iglesia, y que se entiende entonces como amor a los hermanos, en una dimensión de perdón, de reconciliación, de fraternidad, entonces en un sentido de comunidad, y de igualmente amor a los de fuera, especialmente a aquellos a quienes más Jesucristo dedicó su atención, los pobres, los pecadores, los marginados, los que nadie tiene en cuenta. Y también tenemos que reconocer que este enfriamiento de muchos católicos pues lo llevó a abandonar obras que en este sentido se tenían muchísimas, especialmente con la decadencia de muchas comunidades religiosas que sostenían y llevaban adelante obras de este tipo con el apoyo económico de muchísimos empresarios católicos y de muchísima gente de buena voluntad, que hoy, sin embargo, por razones de mucho tipo, no solamente por razones de un rechazo o de un enfriamiento religioso, sino también por muchas otras razones, han dejado de aportar y los católicos han abandonado sus obras, los religiosos también las han abandonado y anda la caridad también como en desbandada, de modo que es una crisis generalizada. El Papa viene en un contexto en que el país se encuentra tratando de superar una etapa crítica de ya muchos años,
Hay jóvenes que no han conocido sino esta Colombia. Y nosotros, los de más antigüedad, hemos conocido también la otra Colombia, la anterior, igualmente violenta, igualmente desastrosa. ¿Desde cuándo? Conocemos por la historia que existió alguna vez una Colombia en la que había personas, personalidades de valor, y las autoridades y los funcionarios públicos eran la cima, la crema de la honradez, la crema de la honestidad, verdaderos valores humanos. Pero hoy también políticamente nos damos cuenta de que el país es un desastre. Y entonces, pues no digo que es lógico, pero es casi que obligado que incluso los más fuertes se digan, bueno, ¿y entonces? ¿Será que esto tiene remedio? ¿Será que esto se lo llevó el diablo? Pues bien, el Santo Padre tuvo la valentía, la entereza, la sabiduría, la osadía de proponernos a las autoridades, a los funcionarios públicos, a los representantes del gobierno y a todos los colombianos, los que acudimos al encuentro con él y los que nos quedamos en nuestras casas viendo por televisión más cómodamente y de pronto hasta con mejor audición todo lo que él decía y todos los gestos que hacía. Se atrevió a proponernos una nueva Colombia. Pues bien, después de haber visto cómo el Papa fortaleció nuestra fe y nuestra esperanza como cristianos, que fue toda la primera parte de esta serie de programas en que estamos leyendo el mensaje que él nos dejó, hemos pasado a una segunda parte en la que empezamos a hablar de la reconstrucción del país y sentábamos varios preámbulos necesarios como etapas etapas paralelas al proceso de fortalecimiento de la Iglesia. Hablábamos de la reconciliación, la necesidad corresponde a la conversión en el campo católico, en el campo cristiano, corresponde una reconciliación a nivel de todo el país, dejarnos reconciliar por Dios, dejarnos reconciliar con Dios. Y de ese perdón y de esa reconciliación, ver renacer la esperanza de una paz verdadera, no de una paz fugaz y frágil con un documento que se firma muy combatido, muy puesto en entredicho y todavía muy frágil. Entonces, esa paz está bien que se haya hecho porque ha sido un respiro, pero tenemos que aspirar a otra paz de mejor calidad. Esa paz de papel es muy frágil. La paz de calidad es la que nos da el entrar en esta dinámica de reconciliación a la que Dios nos invita desde Él y animados por Él. Y habiendo encontrado como fruto de la reconciliación y del perdón los elementos para construir la paz verdadera, se nos proponen unos modelos, unos cristianos colombianos que han vivido en distintas épocas y que nos han marcado un camino, el camino cristiano, el verdadero compromiso cristiano en la construcción de una nueva humanidad. Y con estos tres elementos, entonces estamos en condiciones de hacer la propuesta de la nueva Colombia que nosotros soñamos y a la que aspiramos. Serán entonces prácticamente los últimos programas de toda esta serie de programas en las que hemos venido lentamente leyendo, releyendo, profundizando, comentando todo lo que el Papa nos dijo, que no es mucho. El librito que es de un tamaño normal y con algunas fotos, pero hemos querido nosotros como ir comparando un párrafo con otro, un momento en que dijo esto con otro momento en que dijo aquello y tratando de unirlos y tratando de encontrar un hilo conductor, con el ánimo de que desembocáramos aquí a donde hemos llegado hoy y en los próximos 4 días, exceptando los jueves, que lo dedicaremos a la oración vocacional. Entonces, por supuesto, estos 4 últimos programas presuponen todo lo anterior y son la consecuencia de todo lo anterior, de todo un recorrido, de todo un camino del cual se dio el primer paso. Hecho este preámbulo, porque entonces comenzamos este último capítulo, digamos así, hacia la nueva Colombia, hacia la Colombia que soñamos, hacia la Colombia a la que aspiramos, con un primer tema que vamos a llamar Conocer las luces y las sombras del país que tenemos. Es la invitación que nos hace el Papa, la hizo a los obispos, la hizo en otros contextos, la hizo en el Parque Simón Bolívar de los bogotanos, la volvió a hacer en el Parque de las Malocas en Villavicencio. Conocer el país, tenemos que conocer el país, en todo lo posible conocer nuestro país, el país que tenemos, conocer su historia, conocer sus errores, conocer sus equivocaciones, encontrar las luces y las sombras que tiene el país, las sombras para iluminarlas
y las luces para alimentarlas. Es una manera, una metodología muy propia de la Iglesia cuando hablamos de las luces y las sombras, lo que está bien pero necesita fortalecerse, y lo que está como entre penumbras, pero hay que iluminar para poderlo sacar adelante, o hay que corregirlo. A esto nos dedicaremos entonces en este programa de hoy. Ha sido un preámbulo un poco extenso, pero pienso que era necesario poner todo en contexto y anunciar que estamos entrando ya en la última etapa, que es tratar de dibujar, después de haber hecho todo este recorrido, la Colombia en la que estamos soñando. Vamos entonces a iniciar con la oración de acción de gracia. Aquí sí que merece que demos gracias a Dios nuestro Señor por esta visita del Santo Padre, que nos enseñó a tener una mirada distinta, una mirada soñadora, pero no idealista. Soñadora dentro de un sano realismo, para no equivocarnos en la construcción de un país ficticio, sino de un país verdadero. Oremos. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestro santo, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. En primer lugar, el Santo Padre nos encargó a nosotros, los obispos, esta tarea. Y supone el Santo Pablo que nosotros tenemos un conocimiento objetivo de la realidad del país. Efectivamente, hace 2 años, todos los obispos de Colombia fuimos convocados por la presidencia de la Conferencia Episcopal a una asamblea episcopal extraordinaria, porque frente a toda esta polarización que se cernía como una amenaza, que prácticamente el país se iba a despedazar con motivo del plebiscito famoso, de toda esta polarización del sí y el no, los obispos vimos en peligro el país y nos sentamos a hacer unas propuestas juiciosas en las que vimos que esta era otra forma, otro fruto que le surgía a la violencia colombiana. Entonces analizamos con mucha seriedad las raíces de las violencias en Colombia. Encontramos muchas raíces, pero tratamos de resumirlas en 9 raíces de la violencia. Porque es que nosotros todos los años nos reunimos 2 veces con los obispos que están en todas las regiones de Colombia, incluso en la Amazonia, en la Orinoquia, en los pueblos limítrofes, con los países con los que tenemos límites, y con todos los departamentos. En muchos departamentos hay hasta 3 diócesis. Los obispos somos un poco más de 80, sin contar los eméritos que continúan también asistiendo a las reuniones. Por tanto, en estas conferencias episcopales logramos ir teniendo cada año una visión de la realidad del país. Estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original que llama fuerte la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la impagable sonrisa de su juventud,
su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su Iglesia, y sobre todo su indomable coraje de resistir a la muerte, no solo anunciada, sino muchas veces sembrada, todo esto se sustrae, como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín. Digamos que se esconde a aquellos que se presentan como forasteros hambrientos de adueñársela, y en cambio se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia. Y nos pide el Santo Padre, también lo pidió a los obispos del CELAM, no hacer interpretaciones teóricas, no fijarnos en teorías, porque nosotros no somos ni técnicos ni políticos. Nosotros, al igual que hizo Cristo, tenemos que aprender a conjugar los verbos de Cristo. Ir al hombre concreto, no a las frías estadísticas. Ir al hambre concreta del hombre concreto, no a la estadística de los que están sin alimento y los que tienen alimento. Ir al hombre concreto que no tiene trabajo y no a las estadísticas de si son 2 dígitos o un solo dígito. Escuchemos a este propósito, lo que el Papa dijo, y vamos a tratar de ponerlo extensamente. Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace con un vago reclamo como a un forastero, ni con una convocación impersonal, como lo haría un notario, ni con una declaración de preceptos a cumplir, como lo hace cualquier funcionario de lo sacro. Dios habla con la inconfundible voz del Padre al Hijo y respeta su misterio, porque lo ha formado con sus mismas manos y lo ha destinado a la plenitud. Nuestro mayor desafío como Iglesia es hablar al hombre como portavoz de esa intimidad de Dios, que lo considera hijo, aun cuando reniegue de esa paternidad, porque para Él somos siempre hijos reencontrados. No se puede, por tanto, reducir el Evangelio a un programa al servicio de un gnosticismo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de Iglesia como una burocracia que se autobeneficia, como tampoco esta se puede reducir a una organización dirigida, como darnos criterios empresariales, por una casta clerical. El Evangelio es siempre concreto, jamás un ejercicio de estériles especulaciones. Conocemos bien la recurrente tentación de perderse en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué punto se puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del presunto poder que los límites prometen. La Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo de Dios conjuga en su divina misión. Salir para encontrar, sin pasar de largo. Reclinarse sin desidia, tocar sin miedo. Se trata de que se metan día a día en el trabajo de campo, allí donde vive el pueblo de Dios que les ha sido confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo. La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que precede cualquier realidad en América Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva moral sobre la que se apoya el edificio existencial del continente. Estoy seguro de que mientras estoy hablando de esto, ustedes podrían darle nombre a esta realidad. Con ella debemos dialogar continuamente. No podemos perder el contacto con este sustrato moral, con este humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en el que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su rostro mestizo. No únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano, sino mestizo, latinoamericano. Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas
de esta creatividad divina. Bien sabemos que esto está en la base sobre la que se apoya la religiosidad popular de nuestro pueblo. Es parte de su singularidad antropológica. Es un don con el que Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas precisamente cuando se ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que palpita, custodiando como un pequeño fueguito encendido bajo aparentes cenizas el sentido de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad de ser feliz sin condiciones. Y a propósito de las luces y las sombras, pues también el Santo Padre nos conminó en el Parque Simón Bolívar, no solamente a los obispos, a todos los colombianos. Conozcamos las luces y las sombras de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que precede cualquier realidad en América Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva moral sobre la que se apoya el edificio existencial del continente. Estoy seguro de que mientras estoy hablando de esto, ustedes podrían darle nombre a esta realidad. Con ella debemos dialogar continuamente. No podemos perder el contacto con este sustrato moral, con este humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en el que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su rostro mestizo. No únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano, sino mestizo, latinoamericano. Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas de esta creatividad divina. Bien sabemos que esto está en la base sobre la que se apoya la religiosidad popular de nuestro pueblo. Es parte de su singularidad antropológica. Es un don con el que Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas precisamente cuando se ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que palpita, custodiando como un pequeño fueguito encendido bajo aparentes cenizas el sentido de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad de ser feliz sin condiciones. Y luego nos dijo que había, porque en este análisis que hacemos de la realidad del país nos encontramos con datos que producen dolor, que son duros de aceptar, pero tenemos que asumir que nos encontramos frente a una dura realidad. Conocer la realidad del país no es aséptico, no nos puede dejar indiferentes. La dureza de esa realidad tiene que conmovernos y se constituye en un llamado que encontramos en la misma realidad para responder a estos retos. Y en su carne, huellas, las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual, de fe y de esperanza. Los hemos escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, como Moisés, pisando un terreno sagrado. Una tierra regada con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida
en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Pero también, por otro lado, el Papa nos invita a creer en el otro, aunque ese otro haya estado del bando opuesto. Podemos darnos la mano y trabajar juntos, aunque yo piense de una forma y él piense de otra. Creer en el otro, si hubo un tiempo en que hizo daño, ya fue. Ahora se trata es de que los dos tenemos una realidad no en pasado, sino en futuro. Y los dos queremos construir y los dos debemos construir. Qué bello cuando el Papa dijo esto tan importante. Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Daisy y Juan Carlos. Nos hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también somos víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas, los de un lado y los de otro. Todos víctimas, todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia y la muerte. Daisy lo ha dicho claro, comprendiste que tú misma habías sido una víctima y tenías necesidad de que se te concediera una oportunidad. Cuando lo dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y comenzaste a estudiar. Y ahora trabajas para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las redes de la violencia y de la droga, que es otra forma de violencia. También hay esperanza para quien hizo el mal. No todo está perdido. Jesús vino para eso. Hay esperanza para quien hizo el mal. Es cierto que en esa regeneración moral y espiritual del victimario, la justicia tiene que cumplirse. Como ha dicho Daisy, se debe contribuir positivamente a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la violencia. Y bien, mis hermanos, el tiempo está para terminar. Este tema nos ayuda mucho, conocer nuestro país para poderlo transformar. Pongámoslo en manos del Señor, del Cristo de Bojayá, que sobrevivió mutilado, para que nosotros aportemos desde nuestra realidad lo que tenemos que aportar junto con Él. Oremos. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Y así, mis hermanos, hemos llegado al final de este primer programa del último punto de nuestra lectura de los mensajes del Santo Padre en Colombia. Gracias, mis hermanos, por haber participado conmigo en este día de este programa Palabras del Pastor por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les quiero dar mi bendición a ustedes, a sus familias, a sus trabajos, a los grupos con los que ustedes están compartiendo todas estas ideas y ojalá les estén tratando de dar cuerpo para que luego organizadamente comencemos la etapa de transformación. El Señor los bendiga, los proteja, los guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.